Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, mi amigo Fausto, ¿y tú? Bien, muy bien, aquí en otro episodio de los podcasts de Cisne Revista Digital. Y a ver, Miguel, tenemos un gran invitado, por favor, preséntalo. Hoy estamos con nuestro amigo Marcos Vaquero Rull. Marcos es historiador, maestrante en política y gestión pública, presidente de Reset GTO, es docente y debatiente, y lo pueden ver en una videocolumna que tiene en Zona Franca. Y bueno, Marcos, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionado por la invitación que me hicieron para estar aquí el día de hoy con ustedes. Al contrario, muchas gracias por venir, que yo sé cómo eres tú con todos estos temas de historia y así. Pues la neta está muy padre escucharte y lo que nos puedas platicar de este tema. Estoy encantado. Y encantado también de que existan espacios como estos, porque la verdad es que, ya lo comentaba, yo estudié historia, es una carrera muy reducida en cuanto a los colegas, así que pues uno raras veces puede platicar de estos temas con los amigos y pues esta es una ocasión para celebrar entonces. La historia tiene un elemento de diversión muy importante en el ejercicio de la docencia, porque finalmente también es así como yo me enteré de todas esas cosas interesantes que existen allá afuera, ¿no? A partir de un salón de clases, a partir de entender que tengo un lugar en este tiempo y eso me hace susceptible de construir lo que viene, pero también me deja muy curioso sobre todo lo que los demás tuvieron que hacer antes de que yo llegara y eso me parece que es la historia. Entonces, pues sí, fue algo que me interesó desde siempre y el salón de clases sin duda siempre es un buen lugar para acercar al pasado. De la misma manera que la escuela es un muy buen lugar para acercarse al mundo, ¿no? Entonces, pues ha sido un gusto ser docente y sin duda, pues que será un gusto hablar con ustedes hoy sobre estos temas. Sí, claro que se nota ese gusto tuyo cuando hablas de estos temas. Pero bueno, Faust, ¿cómo ves si platico un poco de lo que va a tratar este episodio? ¿Qué es el arte en la guerra? El arte es un reflejo de las personas, de la sociedad en general. Suele tener bastante influencia todo el entorno de la persona y social, político, a la hora de crear. Y pues bueno, hoy vamos a hablar desde dos perspectivas. La primera que es en la Revolución Mexicana. Nosotros somos mexicanos, por si nos escuchan de otro lugar. Y todo el movimiento que trajo la revolución, que fue el moralismo. Y luego está la segunda parte, va a ser sobre todo el arte que fue después de la Segunda Guerra Mundial. También puede ser la primera si platicamos un poquito. Fueron épocas bien interesantes, muy densas. Muy bien, me parece bien. Yo personalmente he tenido mucho contacto con estas expresiones y particular también en en esos fenómenos, ¿no? Hablábamos en otros podcasts sobre la literatura en la Primera y Segunda Guerra Mundial con Hemingway y Fitzgerald y todos aquellos que surgen. Y claro, también la Revolución Mexicana se vio influenciada por grandes escritores y, como dices, también grandes pintores que reflejaron todo lo que quería decir y lo que significaba. Pero a ver, profundicemos un poquito más con Marcos, que es el que conoce más sobre este tema. Como ven, empezamos por la revolución, ¿va? Creo que antes de empezar a abordar estos dos temas, podríamos profundizar un poquito más en el arte y en la guerra mismos, ¿no? Entender que el arte es una característica o es un producto de una característica natural de la humanidad, que es la expresión, ¿no? Independientemente de los conceptos que utilicemos, independientemente del arte al cual nos acerquemos, en general la humanidad necesita expresarse. En buena manera, la forma en la que lo hace valdría como para diferenciarnos de los animales, ¿no? Tal vez los animales tienen sistemas de comunicación de cierta manera complejos, pero la humanidad, además de tener un sistema de comunicación homogéneo, que es el lenguaje, tiene también esas expresiones que son heterogéneas en su ejecución, pero homogéneas en su profundidad. Toda la humanidad necesita expresarse, pero la humanidad, al ser tan diversa, se expresa de manera distinta, ¿no? Y es justo esta concreción de la naturaleza artística de las personas que hace evidente la otra parte del conflicto natural del hombre, ¿no? O de la naturaleza conflictual, más bien dicho, del hombre. Y es que hay diversidad. No todos pensamos lo mismo, no todos vemos la
de las mismas maneras, no todos vemos problemas donde hay problemas y no todos vemos soluciones donde hay soluciones. Y es justo esta naturaleza conflictual lo que nos lleva al otro tema muy importante para tratar en esta tarde, que es el de la guerra. Es decir, no habría guerra si no hubiera conflicto, pero si no hubiera conflicto podríamos decir que pues prácticamente no existiría también la humanidad. Es decir, la humanidad es naturalmente expresiva y también naturalmente conflictiva. Y es por eso que a ustedes el día de hoy se les ocurrió un gran tema como estos, porque las guerras finalmente lo que hacen es servir de una suerte de liberador de presión, ¿no? De una sociedad que por X o Y no puede continuar como ha continuado hasta ahora, ¿no? El conflicto es tal, la diversidad es tal, la disparidad de los lenguajes es de cierta manera o de tal manera que ya no se puede negociar, ya no se puede dialogar y se viene un conflicto. Y todo eso transmuta a las sociedades, transmuta a las civilizaciones. Y como la sociedad siente, percibe de manera tal vez inconsciente socialmente, valga la redundancia, que esto ha cambiado, entonces necesita expresarse. Y normalmente, como ustedes lo señalaban al principio de este programa, las guerras traen consigo nuevas oleadas de arte. Y esto no fue la excepción en la Revolución Mexicana, ¿no? La Revolución Mexicana, podríamos entenderla como un solo proceso, la verdad es que fue varios procesos en un muy corto periodo de tiempo y por eso hoy a los historiadores, pero seguramente también a los que les interesan estos temas, preferimos acortarlo, simplificarla en un solo movimiento social. La verdad es que hubo tres, ¿no? ¿Cuál fue el primer movimiento social de la revolución, o la primera revolución de la gran revolución mexicana? Fue la que intentaba sacar a Porfirio Díaz del poder, la que con Francisco y Madero pretendía poner en la agenda pública o en la opinión de la gente el concepto de que esta generación ya había gobernado por bastante tiempo y se veía no solamente en sus palpables octogenarias humanidades, sino también en la manera de implementar sus políticas públicas y en la manera de hermetizar sus círculos de poder. Entonces, esta primera revolución la lleva a cabo Francisco y Madero, termina con la victoria para la revolución, porque porque Porfirio Díaz ya no continúa en el poder, pero Madero no es lo suficientemente fuerte como para mantener toda esta convulsión que vino después de un cambio tan grande para lo político en el país. Termina traicionado por Victoriano Huerta y esto desata la segunda revolución, segundo movimiento social que contiene a la gran revolución mexicana, ¿no? Que ahora consiste más bien en quitar a Victoriano Huerta, se toma una suerte de nuevo giro en la historia, porque ahora el objetivo no era quitar a un dictador de hacía mucho tiempo, sino a un usurpador que acaba de llegar, ¿no? Y es una época muy importante porque, hablando de arte, inaugura, por ejemplo, algo que hoy es muy popular, los corridos, ¿no? Los corridos nacieron durante esa época de la Revolución y es que, como ustedes saben, son historias, son epopeyas contadas con una música muy característica y que, bueno, pues prácticamente viajó en todos los vagones de la Revolución del Tren Villista, que en ese momento era el ejército más importante y, por lo tanto, el grupo al que le podríamos deber la concreción de la segunda fase de la Revolución. No solamente eso, sino que en general se fueron creando muchos conceptos de lo que hoy entendemos como mexicano en esa segunda parte del movimiento social y en ese grupo específico de las tropas revolucionarias, ¿no? Una vez que esa también concluye victoriosamente para los revolucionarios, viene la nueva parte de la revolución, que es la lucha entre facciones, es decir, todos aquellos que sobrevivieron después de haber luchado contra dos gobiernos federales, primero el de Díaz y luego el de Victoriano Huerta, entienden que han derrotado a su enemigo, pero pues por supuesto que hay que repartirse el poder y a nadie le gusta la parte del pastel que le tocó. Esta va a ser la parte más sin sentido, más incluso larga del proceso revolucionario, y que finalmente traerá la concreción de un sistema político y social muy distinto del que había antes, pero con una particularidad muy interesante que me parece que es lo que va a definir tanto al muralismo como también el movimiento cinemático que hubo después de la revolución. Y es que para esta última fase de la revolución, al haber muchas facciones, imaginarán que es muy difícil entender o explicarle a cualquier persona de qué va
esta revolución? ¿Por qué los villistas ahora tienen que pelear contra los obregonistas si hace apenas sangraban en el mismo campo de batalla por la misma causa, ¿no? ¿Por qué ahora los zapatistas tenían que enfrentarse a todos los demás, siendo que los que se sumaron después de ellos enarbolan su misma causa, enarbolan su misma bandera, casi como si les hubieran robado la consigna, la estrategia de marketing, por decirlo de alguna manera, y ahora estuvieran vendiendo su producto y los han desplazado del mercado, ¿no? Y es que esta última fase de la revolución, en realidad la pierde. Si las dos primeras podemos decir que triunfan, en la última podemos decir, yo diría que fracasan. ¿Por qué? Porque el proyecto villista y zapatista que enarbolaban estas causas de justicia social, de mejores condiciones de trabajo para los obreros del norte, de establecimiento de propiedad de tierras para las comunidades campesinas del sur, pierden a manos del grupo controlado por Álvaro Obregón, un grupo que proviene de una clase que no es como la de Díaz y la de Madero, no son las grandes familias potentadas del país que han podido estudiar en Europa para llevar las riendas de esta nación, pero sí son lo que conoceríamos tal vez como clase media, ¿no? Personas que tenían una carrera universitaria, no en el extranjero, pero que habían estudiado mucho más, generales Villa y Zapata, y por supuesto también que sus ejércitos. Entonces, en el momento en que se derrota a esta gente, ¿no? Porque no es tanto la visión, de hecho ese es justo el tema. Cuando se derrota a esta gente, los obregonistas de clase media, podríamos decir, tienen una visión del país que quieren, ¿no? Que de hecho no es muy distinta al país que pretendían imponer los porfiristas o los huertistas, ¿no? Están mucho más cerca de ese círculo. Pero también entienden que han llegado ahí con el discurso de aquellos a quienes acaban de derrotar, la justicia social, la igualdad y una suerte de revolución agraria. En ese momento la tierra se repartía en grandes terratenientes, tal vez lo que hoy podríamos conocer como grandes empresas de agricultores, y la población en general era empleada de esas tierras. Lo que pedía la revolución es que más bien las tierras fueran propiedad de los agricultores, ya que pues eran ellos quienes las trabajaban, ¿no? Este famoso lema zapatista de la tierra es de quien la trabaja. Bueno, pues prácticamente en ese momento toda la tierra estaba privatizada, por lo tanto la tierra no era del que la trabajaba, sino de compra-venta o de alguna triquiñuela, seguramente como se acostumbra hoy todavía también, ¿no? Entonces, estas dos partes lo que hacen es producir un gobierno con un discurso de justicia social, pero con un comportamiento como el del círculo opuesto a esto, ¿no? Eso es necesariamente malo, por supuesto que no, trae sus ventajas, de hecho, hoy vamos a hablar de una de ellas, pero también explica por qué hubo tanta contradicción en todas estas partes, ¿no? Del muralismo. Tal vez me extendí mucho, no sé qué tanto quieran hacer tal vez algún comentario. No, creo que es muy interesante, como dices, finalmente yo que todas las guerras y toda forma de expresión humana, como bien dices que es la guerra, pues deja hasta su parte buena y lo decíamos con el arte, ¿no? Entonces, ¿tú cuáles crees que son los movimientos o digamos las formas de expresión más importantes que hubo debido a la Revolución Mexicana, que puedas destacar, que digas, ok, este fenómeno se explicó de esta forma, digamos, suceso particular, ¿no? Se vio ejemplificado en esta obra en particular? Sí, mira, lo que te comentaba hace rato me parece que no era una idea que se hubiera descubierto en este momento para nada. Yo creo que los primeros que logran ver esto son los artistas, los primeros que entienden que la revolución la hizo la gente de a pie, ¿no? Y la administra la gente de a caballo, pues fueron los artistas. Tan es así que los dos movimientos que a mí me parece que son los principales de la post-revolución, que son el cine y el muralismo, esos artistas lo entienden bastante bien. Lo entienden muy bien, tanto que lo expresan en su arte, ¿no? Por ejemplo, para hablar del muralismo, me parece que hay que entender que, perspectiva seguramente de mucha gente, los tres grandes exponentes de este tipo de arte fueron David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y José Clemente Orozco. En mi opinión, el último, el mejor para este movimiento por mucho, ¿no? Sin embargo, los tres compartían la idea de que el arte no funcionaba o no servía, no valía la pena si no le comunicaba algo a las masas. ¿Y qué cosa más importante para comunicarle a las masas
que el concepto de libertad que ellos entendían a partir del comunismo, ¿no? Esto, por supuesto, que incluía explicarles a la población cómo es que estaban oprimidos, quién los había oprimido y luego cuál era la manera de rebelarse contra esa opresión. De manera que el muralismo va a ser una suerte de acercamiento de la historia de los movimientos sociales que se han llevado a cabo en México. Y tan era un acercamiento a la gente que pues no se ponía en cuadros pequeñitos en una galería, ¿no? Donde solamente ciertas personas se enteraban que había alguna exposición y tenían el interés de ir hasta allá a contemplar esas obras, no, sino que el arte literalmente, o ellos los artistas se encargaban de llevarlo a la gente a través de ponerlo en grande, ¿no? En grandes construcciones, a los edificios públicos, a donde iba a ir absolutamente toda la gente y donde, por supuesto, también no se les cobraría por acercarse a este arte. Eso es muy importante para el muralismo. Llevarle a la mayoría, llevarle a las masas la historia de sus propias luchas, porque como no administran el producto de sus propias luchas, en ocasiones, bueno, los que están llevando los hilos del sistema, llámese políticos, empresarios, líder social de cualquier naturaleza, finalmente terminan contándoles la propia historia de lo que hicieron, ¿no? Ellos no querían que esto sucediera con la Revolución Mexicana y por eso lo llevaban a los espacios públicos de maneras llamativas, de maneras muy dramáticas, porque sabían que tenían que conmover, que llegara al corazón de la gente, de toda la población mexicana, pero para contarle su propia historia a partir de sus luchas, ¿no? A partir de sus guerras. Y otra vez vemos cómo se entrecruza la naturaleza humana, el devenir histórico y el conflicto, ¿no? Irremediable. Pero no te preocupes, mexicano, ¿no? Era prácticamente lo que decía el muralismo, pero no te preocupes, mexicano, que tú siempre encuentras la manera de liberarte del opresor. Tu historia es una historia de opresión, pero también es una historia de liberación. En el momento en el que triunfas, te liberas. Así que recuerda lo que acaba de pasar en la Revolución. Aquí te lo dejamos plasmado para el día que tal vez no pienses mucho en ello, puedas venir a este espacio y recuerdes lo que tienes que hacer la próxima ocasión que te quieran oprimir. Tan es así que estos artistas no solamente eran pintores, escultores, arquitectos, sino que además eran militantes de partidos comunistas, ¿no? Entendían, tal vez en contraste con muchos otros artistas y otras corrientes del arte, que tenían que hacer algo más en el mundo, además de conmover y tocar a la gente con sus habilidades, ¿no? Con sus expresiones. Tenían que hacer muchísimas más cosas, ¿no? Tanto es así que, por ejemplo, Siqueiros estuvo encarcelado bastante tiempo a lo largo de su vida justamente por conspiraciones subversivas comunistas, incluso también por el atentado contra uno de los grandes líderes del comunismo mundial, como León Trotsky, ¿no? Siqueiros no era una persona que únicamente se conformara con militar en un partido, él claramente tomaba un fusil y hacía lo que creía que tenía que hacer. De Rivera, muchísimo más político, pero igual comunista y abierto en el discurso. José Clemente Orozco, por otro lado, pues también bastante claro en su mensaje, pero sí un poquito superior a los demás, por lo menos en lo artístico, ¿no? Entonces, lo que vemos es un fuerte activismo político de parte de estos artistas. Y tal vez así también deberíamos pensar en el muralismo, como el más activista de los estilos artísticos, por lo menos para México. Seguramente que hay otras expresiones de arte que han sido igual de subversivas, pero en México me cuesta pensar en otro que lo sea más que el muralismo. Oye, Marcos, ¿y tú crees que hayan conseguido lo que buscaban, que era enseñarle a la gente su historia? Yo creo que por lo menos a la gente que alcanzó a ver sus obras, seguramente que sí, ¿no? Porque hay que pensar la ubicación de cada una de estas obras de estos tres grandes muralistas, ¿no? Y la mayoría están en universidades, por supuesto algunos edificios públicos federales, pero de Ciudad de México, ¿no? Es decir, las vamos a encontrar en grandes ciudades, aunque sean espacios públicos, las vamos a encontrar en grandes ciudades. Seguramente que hoy podríamos entender una proporción importante de la población que vive en las zonas urbanas que de la que vive en las zonas rurales, pero en ese tiempo seguramente que la proporción era bastante baja para los que vivían en las zonas urbanas, a pesar de que había un movimiento fuertísimo de nutrir a las zonas metropolitanas con habitantes, ¿no? Por una
una serie de factores que también tiene que ver con justicia social y que también tiene que ver con la diferencia que hay entre el discurso que hay por parte del gobierno y lo que realmente hacen, ¿no? Entonces, me parece que seguramente que sí lo lograron con aquellos que alcanzaron a tocar. Y si no lo concretaron de manera plausible, por lo menos colocaron el problema sobre la mesa y el tema se trató, ¿no? Es decir, cuando pensamos, por ejemplo, en artistas de ese momento y que no funcionaron tanto como funcionaron los muralistas, por supuesto no podemos evitar pensar en Frida Kahlo, ¿no? Que en ese momento, pues por supuesto que también pintaba y por supuesto que nada le quitaba el gran talento que tenía, pero se dan cuenta, ella hacía naturalmente otro tipo de arte, ¿no? Una pintora que hacía autorretratos en el momento en el cual el mundo se estaba polarizando entre el capitalismo y el comunismo, era poco funcional en ese momento, ¿no? Entonces, me parece que el hecho de que estos muralistas no solamente hayan tenido un éxito plástico, ¿no? O un éxito artístico en términos de la calidad de su obra, sino también en lo mucho que llamaron la atención y en lo mucho que seguramente dejaron huella en la gente que alcanzó a notar su arte, pues nos habla que de cierta manera cumplieron su cometido en dos dimensiones: tocar a aquel que podían alcanzar y aquel que todavía no lo podían alcanzar, que seguramente entendían que eran la mayor parte de la población, por eso eran también activistas políticos, pues por lo menos dejar el tema ahí para que si no podían ver su obra, por lo menos escucharan el mensaje y de todas maneras con eso su obra obtuviera su cometido, ¿no? Entonces me parece que sí, porque incluso son obras que llaman mucho la atención, por ejemplo, las obras de José Clemente Orozco, colores muy cálidos, formas que tal vez yo creo que vería en artistas clásicos, ¿no? Como muy alabando el cuerpo humano, en poses de sufrimiento, de éxtasis, un poco haciendo referencia, al menos yo lo veo así, al arte sacro, ¿no? De cómo el proceso de opresión daña no solamente la vida física, la vida terrenal, sino casi la vida trascendental de las personas. Y cómo, por el contrario, el proceso de liberación es un proceso de éxtasis, de prácticamente conocer la divinidad o tener una especie de experiencia religiosa o espiritual en el momento que la consigues, ¿no? Entonces me parece que ante la calidad de obras, ante semejantes obras, era muy difícil que la gente no las introyectara, no las asimilara y las llevara a su imaginario. Considerando también, por ejemplo, que en ese momento el 70% de la población era analfabeta, ¿no? Entonces, tú no podías acercarte a la historia a menos que supieras leer, pero no te preocupes. Si no sabes leer, para eso están estas obras y tienes estas imágenes que buscan conmoverte de la misma manera que tal vez haría una novela histórica, ¿no? Y que seguramente para los tiempos de la historia que se escribía en ese momento, no obtendrás de un libro serio de historia, ¿no? Porque en ese momento la historia pretendía ser una ciencia casi si no por lo menos exacta, lo más semejante posible a las ciencias exactas. Entonces no iba a contener esta parte conmovedora, esta parte, pues no querría decir humana, pero sí tal vez un poco más sensible, no tan fría, no tan calculadora como la de las ciencias exactas. Entonces, pues seguramente que llegaron a su cometido para aquellos que alcanzaron a tocar y para los que no, pues dejaron el tema sobre la mesa, que seguramente también sirvió para otros movimientos artísticos y para otros movimientos sociales también. Fue una forma bastante inteligente y acertada de llevar a cabo su misión, ¿no? Porque pues como dices, ¿para qué nos vamos a poner ahorita a escribir si la gente no sabe leer? Películas pues también hubo, pero tal vez no era como tan sencillo que llegaran a verlas. Y sí, en los murales son, yo creo, un reflejo bastante acertado, ajá, de cómo era todo el entorno en esa época. Y que tal vez quien lo ve ahorita sin ningún, ¿cómo decirlo? Como precedente, puede ir por ahí descifrando una historia, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que hace poco vi en la Suprema Corte de Justicia de la Nación los murales de Orozco y que hacía, antes de que empezaran el recorrido, me quedé viéndoles y como que ahí iba sacando detallitos, símbolos, y luego ya cuando te empiezan a contar toda la historia, dices, claro, o sea, esto es casi una película en Exactamente. pausa. Esto es un libro en imágenes. Y pues, Exactamente.
Ujú. Claro, y a mí algo que me encanta que comentó Marcos es decir, también los muralistas conocían las condiciones del pueblo mexicano para acercarse a la cultura, ¿no? Porque algo parecido que se da en, digamos, igual en una revolución y expresiones artísticas es seguramente, Marcos, tú sabes más que yo también de esto, es con la revolución rusa, ¿no? Digamos, los grandes escritores, Dostoyevsky y Tolstoy y demás. Pero es interesante porque aquí, finalmente, en vez de hacer como en su momento fuera a lo mejor los hermanos Karamazov, que era también una invitación a la revuelta y a la inconformidad del pueblo ruso, que eran libros enormes Ujú. y libros complicadísimos de leer. Aquí en México dijeron, vámonos, o sea, el pueblo mexicano necesita imágenes rápido, necesita cosas medianamente directas, ¿no? De mucho color. Es decir, no, el mexicano no estaba listo tal vez para una obra gigante, digamos, un libro de muchísimas y muchísimas páginas, ¿no? Sí, seguramente. Y por eso es que hacen lo que Miguel definió perfecto como un libro en imágenes, ¿no? Un libro en las paredes, que no necesitabas ir, pues, no sé, tal vez cuánto duraban los cursos de alfabetización en esos tiempos, pero vamos a poner un año, ¿no? No tenías que ir un año a la escuela para poder aprender a leer y ahora saber la historia de tu propio país y ubicarte en tu propio tiempo, ¿no? Sino que simple y sencillamente tenías a uno de estos edificios, acercarte y se acabó, ¿no? Era bastante fácil. Y es que la mayoría de la población, pues justamente pasaba por esta condición de analfabetismo que le vedaba o le quitaba la posibilidad de saber algo básico, y es dónde está, de dónde viene, ¿no? ¿Qué es México? Te acaban de nacer, perdón, acabas de nacer y te dicen que vives en un país que se llama México, que es vecino de Estados Unidos, que tiene una doble herencia hispana y indígena, pero tú te volteas a ver y no eres ni indígena ni hispano, ¿no? Eres otra cosa. Y me parece que el muralismo y los artistas de la posrevolución entendían muy bien esto, entendían que como mestizos, que como mexicanos, tenían la oportunidad de inventar más bien su propio origen. Yo la revolución, y bueno, muchos historiadores la entienden como el punto de origen de lo que hoy conocemos como mexicano. Tanto que la interpretación que tenemos del pasado antes de la revolución no es otra que la que surgió justamente después de esta, ¿no? Es decir, lo que hoy nosotros entendemos como México, es decir, yo creo que si le preguntáramos a la gente en la calle qué tiene en su imaginario, qué es más mexicano, lo colonial o lo prehispánico, la mayoría de la gente respondería que lo prehispánico, ¿no? Que lo indígena, lo originario. Esta visión, por ejemplo, se creó a partir de la revolución. Si observamos la historia y los movimientos políticos e incluso el arte y la sociedad del siglo XIX, teníamos que se entendían mucho más como españoles que como indígenas, ¿no? Que como se veían más como españoles que como mexicas, por decirlo de alguna manera. Y era entendible porque sus abuelos, las generaciones inmediatas anteriores, venían de ese mundo y el mundo que existía en ese momento no había cambiado demasiado al tiempo de cuando todavía existía la Nueva España, ¿no? Entonces, el siglo XIX es mucho más hispánico, digamos. El siglo XX es el primer siglo mexicano, si cabe la expresión. Y a partir de la revolución, la convulsión en la sociedad mexicana es tal que se puede empezar a hablar y a pensar lo mexicano, a ubicar al ciudadano, al niño, a la niña que ha nacido en cualquier parte confinada entre Guatemala y Estados Unidos y decirle, México es esto, tú eres mexicano, y darle los conceptos ya trabajados, digamos. Y esto era lo que buscaba el muralismo, explicarle en imágenes a las personas, a la mayoría de las personas, qué es México, de dónde viene México y qué significa ser mexicano. Así, hecho en imágenes, pintado en todos estos edificios. Y eso está bien interesante porque es algo parecido a lo que estabas comentando tú, Faust, en el episodio pasado, que no es necesariamente una relación que la vida le dice al arte cómo ser. También puede suceder que el arte crea una realidad en el mundo, ¿no? La, Exactamente, la sí. demuestra de alguna manera. Sí, efectivamente. Y yo creo que sobre todo cuando se trata de mirar al pasado, ¿no?
Cuando miramos al pasado, es el arte el que le dice a la vida cómo fue, ¿no? Si tuviéramos que reformular esa frase que acabas de comentar, Miguel. Por la sencilla razón de que el que está ausente no se puede defender, ¿no? No podrían venir los caudillos que no sobrevivieron a la lucha, o incluso también algunos villanos a decir, oigan, no me difamen, yo no fui un villano. Y también, oigan, no me difamen, yo no fui un caudillo, ¿no? Entonces, este arte le dijo sin duda a México cómo fue la vida antes de la revolución, cómo fue la revolución para aquellos que apenas llegaban, para aquellos que no la estaban viviendo, que no vivían en la primera década del siglo XX. Entonces, en ese sentido, es bastante válida la expresión de que el arte le dice a la vida qué hacer, porque finalmente sin este punto de referencia que es nuestro pasado, no tenemos ni la menor idea de lo que hacemos en el presente y por lo tanto no tendríamos ni la menor idea de qué hacer para el futuro. Entonces sí es muy importante cómo existe una relación entre pues todos esos conflictos que explotan en guerras, el arte que viene después de ellas, cómo lo explican, cómo le dan un sentido, cómo lo direccionan, cómo direccionan a la sociedad para decirle a partir de sus expresiones, vas con esta dirección, esta debe ser tu meta y no otra. Y bueno, en México muy interesante porque yo diría que en contraste con el muralismo teníamos la otra expresión muy importante que mencionábamos al principio, que es el cine. A mí el cine se me hace, no sé si la antítesis, pero sí algo muy distinto al muralismo, ¿no? En el cine se reflejaban, siento yo, otra especie de Méxicos. El mensaje se pasaba por filtros muy distintos. El sentido era uno completamente diferente, creo yo. Me parece que incluso hasta podríamos como analizarlos uno frente al otro, ¿no? Mientras que el muralismo estaba hecho desde el Estado, ¿no? Financiado desde el Estado, con un mensaje altamente comunista. Por otro lado, el cine tenía bastante capitalismo, ¿no? Detrás de sí, porque eran expresiones que se hacían para lucrar, ¿no? El muralismo se entendía como una manera de educación, un auxiliar en la educación. El cine se hacía para que la gente pues fuera a las salas a consumir boletos, a pagar por una entrada, y bueno, pues podríamos traspolarlo de esa manera. Incluso el muralismo, como lo dijo Miguel, pretende contar la historia, ¿no? Al final con un toque sensible, pero creyendo que hace alusión al pasado, a la realidad de lo que pasó. El cine, por otro lado, me parece que se toma la libertad de crear un México súper, súper imaginario, ¿no? Esto no quiere decir que sea una mentira de México, ¿no? Simple y sencillamente es un México que es distinta, que es muy difícil de colocar en la realidad de los años que ellos mismos narran, ¿no? Cuando pensamos en la mayor cantidad de las películas, en algunas de las películas más importantes, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo pensar que, por ejemplo, todas las personas en las zonas rurales hablaban como el personaje Tizoc de Pedro Infante, o como el personaje de Pepe el Toro, de Pedro Infante también en otra película, ¿no? Entonces, me parece que por otro lado, el cine sí se toma toda la libertad de entender que es para uso exclusivo de la sala en la que se proyecta. Por lo tanto, se puede permitir absolutamente todo. Y eso, por supuesto, que desde términos artísticos nos dio joyas y nos dio maravillas de las cuales podemos presumir como mexicanos, ¿no? La cantidad de talento cinematográfico que se derrochó en esos años fue impresionante, que la verdad se extraña mucho con la actualidad del cine mexicano, pero me parece que sí era el hermano, no sé si el gemelo malvado, pero sí definitivamente el hermano que se viste del otro color, ¿no? En cuanto a expresiones de arte de la postrevolución. El cine era el amigo capitalista, yo, y el muralismo era el socialista, Faust, como tú, comunista. Exactamente. Así es, muy bien. Toda familia tiene su lado oscuro, ¿no? Su lado capitalista también. Muy bien, muy padre toda esta cuestión de cómo se relacionó el arte con la Revolución Mexicana, ¿no? Un tema finalmente que vemos de forma sencilla, que lo tenemos directamente, como dices, podemos ir a una universidad y encontrarnos murales de estos personajes famosos, ¿no? Pero a ver, teníamos también en la lista un tema que, claro, ese es un poco más lejano, pero también es
bastante similar a la cuestión de la expresión y del arte en ese periodo de la historia de la humanidad, y es la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo crees, digamos, primero, qué es este gran fenómeno, ¿no? Una breve explicación de qué es, qué sucedió, y sobre todo cómo el arte se relacionó, la pintura, la literatura se relacionaron con este específico suceso histórico. Así es. Bueno, pues, la Segunda Guerra Mundial, me parece que todos la tenemos en el imaginario como uno de, tal vez el más grande conflicto que ha visto la humanidad. Y hay una razón en específica que yo creo que es también la razón por la cual el arte se revolucionó después de este evento mundial. Nada más para paréntesis, porque me gustó mucho la idea que acababan de decir de que el arte le dice a la vida. Una buena razón que puede explicar por qué la Segunda Guerra Mundial es el conflicto, es en el imaginario de la gente el conflicto más grande que ha habido, es que pues es literalmente el conflicto del cual más películas se han hecho, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues para comunicarle a la sociedad, los medios audiovisuales en la contemporaneidad son básicos y son vitales. Pero incluso, por ejemplo, si observamos cierta historia bélica, podemos ver que los daños a los países que participaron en esa ocasión, que son prácticamente los mismos que participaron en la Primera Guerra Mundial, fueron muchísimo más profundos durante esta última que durante la Segunda, ¿no? La Primera Guerra Mundial trajo cambios importantísimos de manera geográfica, de manera geopolítica, muchos más de los que trajo la Segunda, ¿no? A pesar de eso, tenemos en la mente a la Segunda como el conflicto más grande, e incluso en términos de dolor físico, literalmente de sufrimiento, las armas que se utilizaron en la Primera Guerra Mundial eran todavía muchísimo más terribles que las que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial, a excepción de la particularidad que les voy a comentar, ¿no? Nada más también como para hacer otro mini paréntesis, hay una película que habla mucho de esto para Francia, ¿no? Francia durante la Primera y la Segunda fue hecha picadillo, ¿no? Fue hecha papilla. Pero los franceses como que sí entienden que la Primera les afectó muchísimo más. Hay una película con Audrey Tautou que ustedes pueden buscar en cualquier sitio pirata, sinceramente, buenísimo, para su lado comunista, que se llama Amor Eterno, le pusieron en español, en inglés le pusieron A Very Long Engagement, que narra la historia justamente de una mujer, de una joven que tiene que pasar ciertas penurias durante la Primera Guerra Mundial. Pero es muy interesante porque los eventos por los cuales ella pasa la llevan a construir en la memoria del espectador o en el imaginario del espectador a la Primera Guerra Mundial como algo de verdad terrible. Le da un tratamiento del de la Segunda, ¿no? Entonces, aparte que es una película con una música y una historia bellísima, se las recomiendo mucho. En ella podríamos ver una suerte de correcta dimensión de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ahora, para la Segunda Guerra Mundial, la particularidad de la que les quiero hablar, que seguramente todos conocen, pero vamos a reflexionar, es la explosión de la bomba atómica. Hay un trauma con este evento, y es que la modernidad traía como promesa, me parece que incluso desde la parte comunista y capitalista por igual, traía la promesa de que la ciencia y la técnica nos iban a llevar a la paz, nos iban a llevar al progreso, nos iban a llevar a la comprensión entre todas las naciones. El problema realmente era la visión, ¿no? Es decir, ¿qué nos va a llevar a la paz? ¿El capitalismo o el comunismo? Bueno, alguna de esas dos, pero seguramente la ciencia y la técnica, ¿no? Las vamos a necesitar para que nos lleven a la paz, para que nos lleven al progreso. Pero la explosión de las dos bombas atómicas en Japón lo que hacía era demostrar que la ciencia por sí misma no nos iba a llevar a donde nos habían prometido. Que es más, seguramente, para cómo iban las cosas, nos iba a llevar a un lugar muchísimo más oscuro del que veníamos. Entonces, me parece que eso impacta en toda la sociedad. Y cuando hablamos de problemas globales, pues termina impactando en todo el mundo y en el imaginario de absolutamente todas las personas. Tan es así, ¿no?, que muchos pensadores, no solo del arte, sino de la filosofía y de la historia, pues pueden ubicar a una época distinta a partir de ese fenómeno, ¿no? La posmodernidad, o lo que hoy nosotros entendemos y llamamos posmodernidad, ¿no? Porque pues sí, seguramente fue un trauma muy grande darnos cuenta que nuestra mayor invención tal vez podría ser nuestro mayor error. Aquello de lo cual nos jactábamos, aquello que nos iba a unir como especie, realmente nos estaba llevando
al borde de la extinción o nos podía llevar al borde de la extinción. Y el arte lo entendió bastante bien. Y bueno, pues es así que la literatura, muchas expresiones se inauguraron y bueno, pues que pudimos encontrar una nueva etapa para la humanidad a partir de este trauma de la explosión de la bomba atómica y lo que significó. Ay, que, por ejemplo, a diferencia de aquí en México, que fue un tipo de arte en específico, que fue el que como que tomó las riendas de las guerras, tenemos todo. Tenemos películas, tenemos pinturas, tenemos libros. Al haber sido un fenómeno mundial, se toma desde tan distintos puntos de vista. Por ejemplo, tú ves una película estadounidense de la Segunda Guerra Mundial y pues son los estadounidenses vanagloriándose o haciéndose los Sí. mártires. Te vas a producciones europeas, pintores europeos, y no ves nada de gloria, ves una tristeza y un dolor impresionante, ¿no? Que de ver las pinturas, por ejemplo, de Otto Dix, de este Igor Pavlovich, dices, qué miedo, o sea, esto está muy, muy fuerte, ¿no? Exactamente. Sí, 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 claro, porque fue algo que me parece que ninguna civilización, que en ningún momento el hombre había llegado a ese punto. Es decir, no sé, los grandes imperios de la historia, Persia, Roma, entendían que allá afuera, que fuera de sus fronteras, había algo más, había más mundo. Por lo tanto, ellos eran los más grandes de todo lo conocido, por ellos mismos, además. Pero afuera seguramente había algo más. Sin embargo, para la primera mitad del siglo XX, el hombre ya entiende que lo que ha descubierto en el mundo, como que encuentra cierta frontera, cierta barrera que sabe que ya no puede superar. Y darse cuenta que lo que está haciendo dentro de estas fronteras, en su propio planeta, en su propio... yo diría que tal vez antes de la modernidad podríamos hablar de que la Tierra era el mundo de los dioses. ¿Cuál dios? El que tú quieras, el de cualquier civilización en cualquier momento. Pero después de la ciencia era ya más bien el mundo de los hombres, porque entendían que lo modificaban con su ingenio, con su intelecto, que ya lo estaban conociendo, que estaban aprendiendo a leerlo, a entenderlo y a dominarlo en su totalidad. Y darse cuenta que eso no necesariamente los va a llevar a buen puerto, impactó de manera brutal, positiva o negativa, es poco importante realmente para la magnitud del impacto que esto tuvo, ¿no? Y bueno, pues sí, sí fue muy difícil, tanto que revolucionó absolutamente todo. Revolucionó la política, revolucionó el arte, revolucionó la filosofía y revolucionó, por supuesto, algo que tal vez hasta ese momento no había sido tan pensado de manera terrenal, ¿no? Que es el futuro. Porque prácticamente la ciencia ahora dictaba el futuro, ya no la religión. Por lo tanto, si la ciencia nos muestra que esto es lo que puede hacer, nuestro futuro es incierto. Prácticamente no lo hay en tanto exista la posibilidad de que la humanidad se autodestruya, ¿no? Y eso es muy, muy interesante. Interesante y triste, ¿no? O sea, se ve en todas las obras mucho dolor, mucha tristeza, mucha decepción, pérdida de fe. Este, son épocas bien fuertes. Y otra parte que queríamos tocar en esta parte de las guerras mundiales, más específicamente ahorita en la segunda, fue que también, aparte que todas las expresiones artísticas, ya acabado el conflicto, se vieron afectadas por esto, desde antes o durante el conflicto, fueron también de alguna forma atacadas. Es sabido que este Hitler, durante su régimen, fue bastante crítico con los artistas de la época. A los artistas judíos tenía un problema contra ellos, mandaba a destruir sus obras, se perdieron bastantes obras en esa época por órdenes del líder, buscando pues como cierta censura y marcar una agenda, ¿no? Una agenda alineada a sus estándares arios. Sí, exactamente. Es que lo que Hitler y seguramente muchos regímenes políticos a lo largo de la historia y alrededor del mundo hacen, pues lo que hizo Hitler fue crear un enemigo común para poder unir a Alemania detrás de su visión. Lo que tuvo que hacer fue convencer a la mayoría de que todos tenían un enemigo en común y en este caso pues eran los judíos, no tanto por su tipo racial, creo yo, sino más bien
porque sí representaban de cierta manera una comunidad bastante identificable, ¿no? Sí es cierto que muchos activos económicos antes del nazismo estaban en manos de judíos. Esa sí es la verdad, ¿no? Sí era cierto que se les podía identificar entre la homogeneidad alemana, ¿no? Pero no de una manera agresiva, ¿no? Tampoco. Es decir, me parece que ellos siempre han sabido conservar su cultura y coexistir con los demás, ¿no? Esto seguramente no era muy distinto de lo que hacían en Alemania, pero sí fueron objeto de la creación del enemigo público, ¿no? Y se les construyó bastante bien como enemigos de la mayoría de los alemanes. Y este proceso, por supuesto, que implicaba acallar sus expresiones y y satanizar aquello que viniera de ellos o que se tratara sobre ellos, ¿no? Sus expresiones artísticas no escaparían de esto, pero a mí me gustaría, por ejemplo, introducir la idea de que lo particular es cuánto pesa la opinión de los líderes políticos más allá de su propia esfera, ¿no? Es decir, qué tanto poder llegó a tener esta persona y seguramente muchas después de él, todavía en la actualidad, seguramente en nuestros países también, que se le confía tanto o que se cree tanto en él o que no se le cuestiona lo suficiente como para entender que pues es un líder político, pero pues su opinión sobre arte pues igual y estaba sesgada por su propia persona, ¿no? Sin embargo, pues el director del Estado pues funcionó su censura bastante bien. Se censuraba al artista y al tema, eso también hay que decirlo, no tanto al arte, ¿no? Me parece que el arte siempre existe, pues más bien había como censura hacia un perfil, seguramente el perfil de artista judío, y algún tema que pudiera al régimen. Sí, no tanto al arte en grandes términos. Bien, ahorita justo estoy buscando porque yo hace tiempo hice un trabajo de investigación y bueno, y el trabajo habla un poco sobre esto, sobre cómo se buscan enemigos comunes, ¿no? Y finalmente se les da como cierto poder a este enemigo común, que es fácil de identificar para poder ser, digamos, el receptor de las críticas que el sistema quiera imponerles. Entonces, esto es una recomendación, ahorita en un paréntesis, es una recomendación de un libro que se llama La violencia y lo sagrado de René Girard. No sé si lo han escuchado. Si no está en internet, si no, yo se los paso. Ya saben que yo soy a favor de la piratería en la cultura. Entonces, pues, si lo quieren leer, habla un poquito sobre eso, sobre cómo los estados encuentran un chivo expiatorio y finalmente lo hacen el agente creador de todos los males. Pero bueno, eso era mi participación, mi pequeño entrecomillado, o bueno, paréntesis, perdón, dentro de la discusión. Pero más allá de eso, como dice Marcos, la bomba atómica, ¿no? Fue el rostro de que tal vez el avance tecnológico no era el gran sueño, no era el gran esto que veíamos en la ficción, ¿no? El gran viaje en el tiempo, sino más bien armas y capacidades de matar. Entonces también algo que se nota, en una obra que se nota mucho esto es en ¿Por quién doblan las campanas? De Hemingway. No sé si has leído por ahí, Marcos, pero habla de todo el armamento de la Segunda Guerra Mundial, cómo se empieza a probar en España de la guerra civil. Sí, efectivamente, y que seguramente durante el proceso de desarrollo de todas estas maquinarias bélicas, pues también hubo muchísimas afectaciones de las cuales no se documenta, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por lo menos sí fue un momento en el cual la humanidad comenzó a entender que si la ciencia por lo menos no era solamente la promesa de progreso, sino también un riesgo muy grande de involución, ¿no? No solamente la ciencia nos puede llevar a nuestra mejor versión como especie, sino que también nos puede llevar a la peor y por lo tanto extinguirnos, ¿no? Porque como les mencionaba hace un momento, pues su lugar en el planeta a partir justamente de todo el conocimiento que la ciencia le daba y empezaba a entender también que podía perderlo. Ahora, si contrastamos esa idea con la idea un tanto religiosa, independientemente de cualquier tipo de fe, en general yo siento que las religiones lo que hacen es decirte que hay algo más, ¿no? Hay algo más de lo que eres partícipe, un cielo, un infierno, ¿no? Independientemente de qué también te hayas portado o cuáles sean los parámetros que te lleven a ese otro lugar del que también eres partícipe, pues sí te dicen que hay algo más, pero la ciencia te evidenciaba como un producto de algo que está fuera de tu alcance, ¿no? Que es la naturaleza. A la naturaleza
no la controlas, al contrario, la naturaleza te define. Y ese mensaje y todas esas ideas vinieron a partir del florecimiento de la ciencia. Y ahora darnos cuenta que eso no solamente nos libera, sino que también nos da la posibilidad de involucionar, seguramente que fue un parteaguas para toda la especie humana. Amigos, tuvimos un pequeño problema, a Fausto se le fue la luz, entonces vamos a terminar el episodio sin él. Pero bueno, la última pregunta que tenía para todos, nada más vamos a hacer tú y yo, Marcos, es ¿cuál crees que sea el mensaje que dejan los artistas que crean después de este tipo de sucesos bélicos? ¿Crees que dejan algún mensaje para la gente, para el futuro? Me parece que en general es un mensaje de cambio. Hay muchos artistas que, dependiendo de sus perfiles y de sus propios intereses, de sus propias naturalezas, de alguna manera encuentran la forma de revolucionar el arte. Algunos con sus técnicas, algunos con sus temas, algunos con sus colores, otros con sus discursos, pero en general me parece que el arte después de un conflicto siempre trae el mensaje de la posibilidad del cambio. Que la gente no olvide que cuando se siente incómoda con algo, por cualquier razón, tiene la posibilidad de cambiarlo, tiene la posibilidad de hacer otra cosa. Y bueno, pues a partir de esto podemos encontrar movimientos que, como decía, se vayan sobre los temas, o se vayan sobre las técnicas, o se vayan sobre la utilidad o la naturaleza del arte mismo, se vayan sobre la manera de narrar, la manera de pintar, los colores que se tienen que utilizar, todo este tipo de cosas que al final son accesorias, diría yo, del mensaje general de la posibilidad de un cambio. En general, los artistas post-conflicto me parece que lo que dicen es, puedes cambiar, es posible cambiar. Y es un mensaje que le dicen a la humanidad con sus obras. Sí, no, estoy muy de acuerdo contigo. Como yo lo veo, ¿no? Cambia un poco de evento a evento, ¿no? Aquí estamos hablando de la revolución y las guerras mundiales. Y sí veo, por ejemplo, aquí en México, como unas ganas de, miren, o sea, sí se puede, o sea, somos esto y podemos llegar a mucho más, ¿no? O sea, somos un buen país, por así decirlo. En las de la Segunda Guerra Mundial, y teniendo como referencia muy clara Otto Dix, Igor Pavlovich, me parece que se llama, son bastante tristes. Yo insisto mucho en esa tristeza y como desesperanza, ¿no? Yo no sé si es más bien mi forma de ser, que lo veo más que como ganas de cambio, como una amenaza, ¿no? De que futuro ve el desastre que nosotros hicimos, síguele y vas a volver a vivir esto y vas a ver escenas como las que ellos retratan de cadáveres ensangrentados, de gente en los hospitales, cosas bastante fuertes, ¿no? O sea, les dicen, mira, ya nosotros la cagamos, ustedes no lo hagan, ya sufrimos lo necesario, ¿no? Sí, y lo que pasa es que el cambio es un dios de un apetito voraz, demanda sacrificios para alimentarse de ellos. Y el sacrificio que siempre demanda es el del pasado, ¿no? Es decir, existe la posibilidad de cambiar, pero tienes que deshacerte lo más que puedas, en la mayor medida de lo posible, de lo que has sido hasta este momento, de lo que has hecho hasta este momento. Y despojarse de lo que sea, desapegarse de lo que sea, siempre es una herida para todos los humanos. Porque desapegarnos no quiere decir que vamos a dejar de recordar, porque separarnos no quiere decir que vamos a dejar de sentir, porque dejar de hacer algo no significa que lo vamos a olvidar. Y la posibilidad del cambio siempre trae de manera congénita la melancolía, ¿no? El dolor de dejar algo, empezando por las personas que éramos hasta antes de esa convulsión que trajo como producto el cambio. Entonces sí, seguramente que el siglo XX, al ser el primer siglo global, tal vez en el sentido más puro de la expresión, pues la humanidad se despedía de este sueño de llegar a la paz por la ciencia, ¿no? A reserva tal vez de una mejor idea, pero sin duda se despedía
de muchísimas cosas. Estos cambios que implementaba no le evitaban sentir melancolía por aquello, por ese mundo, por esa humanidad que ya no existía. Entonces, pues sí, es posible el cambio, pero para eso tienes que sacrificar muchas cosas y ese sacrificio, pues te va a doler, ¿no? El progreso cobra con melancolía y si lo que queríamos era progresar, pues seguramente que la melancolía va a estar con nosotros un buen rato. Sí, claro, son mensajes bien fuertes y que pues a nosotros nada más nos queda hacerles honor, ¿no? Si ya vimos los desastres que pueden causar, o lo que puede causar la violencia, pues ya nos corresponde a nosotros, no tanto como personas, como generación, no volver a vivir eso y crearnos un mundo mejor, ¿no? Dentro de lo que cabe. Exactamente. Y seguro que espacios de expresión como este podcast, pues seguramente que también contribuye a ello, porque el objetivo es estar conectados, no solamente interconectados, ¿no? Sino de verdad, pues traer estos temas a la mesa, darnos un respiro de la cotidianeidad tan apabullante que todos tenemos que trabajar, todos tenemos que ir, venir, subir, bajar, lidiar con pandemias, lidiar con gobiernos, lidiar con familias, lidiar con todo, pero también darnos la oportunidad de reflexionar, porque finalmente todo lo que hacemos lo hacemos para progresar, pero no avanzamos si no sabemos a dónde vamos, por supuesto, después de haber revisado el camino recorrido. Sí, claro, pues es la famosa frase de, ¿cómo es? Para cambiar el futuro hay que conocer el pasado, algo así. Sí, por lo menos conocer la mayor cantidad de versiones del pasado que existen. Sí, claro, pues también ahí entran, podríamos meternos a temas bien interesantes como de, o sea, como dicen, de la que se reescribe una historia y así, ahí ya puedes causar tú muchos futuros, ¿no? La historia del pasado, pues no es algo que podamos vivir, sino es a través de registros y si tú mueves los registros, pues lo cambias. Entonces, ese es tema también complicado. Exactamente. Sí, el futuro y el pasado son el mundo de las posibilidades infinitas, ¿no? El presente está limitado por lo que aquellos antes de nosotros hicieron y también limitado por todo aquello que no vemos hacia enfrente, ¿no? Entonces, sí, me parece que el futuro y el pasado son esos dos espacios en los que podemos construir, son playas en las cuales podemos hacer miles de castillos, ¿no? Y que definitivamente Sí, pues nos ayudarán a ubicarnos. así es. Pero bueno, Marcos, ya por último, para terminar el podcast, solemos terminar con alguna recomendación de nosotros y del invitado, alguna obra de arte, película, lo que sea que le quiera recomendar a la gente, si quieres relacionado con el tema, si no, no. Dos cosas que me gustaría mucho. La primera es un libro, el nombre va a sonar muy rimbombante, pero si lo consiguen en internet, porque estoy seguro de que está en internet, y lo comienzan a leer, se darán cuenta de que es el libro más ameno e interesante bueno, eso es lo que digo yo, ¿verdad? Que se puedan Ajá. encontrar, o por lo menos uno de los más interesantes y amenos. Es un libro de epistemología biológica que se llama El árbol del conocimiento. Es un libro de dos biólogos que explican cómo es que el cerebro fisiológicamente funciona para construir la realidad del día a día. Es decir, nos explican con una serie de herramientas muy divertidas. Eso no hace al libro menos científico, ¿no? O menos riguroso. ¿Cómo es que el cerebro trabaja para poder captar el mundo que existe más allá del cuerpo, ¿no? Cómo es que los sentidos funcionan para que nosotros podamos percibir todo lo que está más allá de nuestra mente y de nuestro cuerpo mismo. Es muy importante, o yo siento que es muy importante y que es muy interesante para el que se acerque, porque nos demuestra la fragilidad, o no sé si la fragilidad, pero sí por lo menos la peculiaridad de nuestra visión del mundo. Y que de la misma manera que nosotros funciona el de enfrente, y solo a partir de entender esa historia, ¿no? que nos narran en el libro, o este descubrimiento que hacen estos biólogos y que nos narran en el libro, pues nos parece que da para entender
un poco la empatía y cómo funciona, tan necesarias en estos días. Y luego, una película muy relacionada al tema de Luis Buñuel, que seguramente muchos han visto, y quienes no, les va a encantar, que se llama Los Olvidados. Los Olvidados nace en un momento muy particular de la historia mexicana, porque es el momento en el cual el PRI está vendiendo con sus gobiernos federales que ha llevado a México a la modernidad. Y Los Olvidados narra la historia justamente de un grupo de niños de la calle que viven en la Ciudad de México en medio de todo este movimiento que se supone es la modernidad mexicana y que es prácticamente la promesa cumplida de la revolución. Hasta ahí sobre la película, solamente una curiosidad aparte de la historia para no hacerles spoilers, y es que esta película tuvo dos finales. El primero que grabó Luis Buñuel pasó por la censura de la Secretaría de Gobernación de esos momentos, quienes le ordenaron a Luis Buñuel que si quería exhibir su película debía cambiar el final. Entonces, en ese momento la película se exhibió con el final cambiado y no fue sino hasta que yo recuerde más o menos los 90s que el final original pudo ser publicado, pudo ser exhibido y cambia absolutamente el sentido de la película. Ustedes la ven con un final y la ven con otro y están viendo dos películas distintas. Así que pues estas serían mis dos recomendaciones. Órale, ¿está en YouTube? Yo creo que sí, ¿no? No creo que esté en YouTube, no la he encontrado en YouTube, pero tal vez podríamos encontrarla. Yo una vez la vi muy barata en Gandhi. Claro que ahorita no sé cómo esté funcionando toda esta parte de las ventas. Pues para ahí en línea ha de ser factible encontrarla, ¿no? Sí. Seguramente, sí. Los Olvidados de Luis Buñuel, una película fantástica sobre el producto de movimientos sociales, de discursos políticos, de movimientos económicos y por supuesto también que pues atraviesa todos los temas que hoy tocamos, la censura, los movimientos sociales, los proyectos económicos. Me parece que les va a encantar. Ojalá que así sea. Va, yo, gente, les recomiendo mucho el libro, ¿cómo se llama? Sin novedades en el frente, de Éric Maria Remarque. Es un escritor que estuvo en la Primera Guerra Mundial y escribió este libro que es como la historia de cuatro chavos al frente en la Primera Guerra Mundial. Y, ay, güey, está bien pesado, muy, muy bueno. Lo leí hace como 2, 3 años y lo recuerdo hasta como con temor de lo fuerte que estaba. Pero bueno, Marcos, creo que es todo. Muchísimas, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, por haber platicado, aunque ya sea sin Fausto para terminarlo. Pero qué padre estuvo, nos gustó mucho y muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme. Me fascina hablar de estos temas, así que me emocioné mucho cuando me invitaste. Y bueno, pues igual agradecerle a Fausto que aunque no nos escucha ahorita, seguramente cuando el podcast salga a internet, pues lo va a escuchar, que pues también le agradezco muchísimo. No, hombre, al contrario. Y pues bueno, gente, muchísimas gracias a todos y ahí nos vemos.